La lección. Tomando decisiones sabias, así que vamos a ver. La semana pasada vimos acerca de preguntarnos, ¿no? ¿Me conviene? ¿Me es lícito? Eh, ¿Afecta a los demás? ¿No? Y hoy vamos a complementar con con ese tema. ¿Verdadero o falso, Soraya? Te preguntaré a ti nomás. La Biblia es la única guía confiable para mi vida, ¿verdadero o falso? Verdadero. Todos los predicadores se basan en la Biblia. Todos los predicadores se basan en la Biblia. Ujú. Mm, Esa es la fuente principal, ¿no? Pero creo que también indagan más ¿Pero estás cosas, ¿no? segura que todos los predicadores se basan en la Biblia? Ah, ya, todos los predicadores se basan. No hay predicadores falsos, pues. Ay, entonces, ¿qué es? Falso. Ajá. Es importante no solo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse. Ajá, verdadero. Ya, vamos a ver. Ya, yo lo voy a leer Tú lees los versículos, ¿ya? Yo leo el libro y tú lees los versículos. Hacemos estas preguntas muchas veces porque el mundo en el que vivimos es contradictorio y muy confuso. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? Discernir es distinguir una cosa de la otra. Tenemos que aprender a discernir. La Biblia señala el camino correcto. En un mundo donde todos dicen la verdad, ¿dónde se encuentra la verdad? ¿Qué dice Juan 17:17? A ver, espéreme. Mm. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ujú. Entonces, ¿dónde está la verdad? En su palabra. La palabra de Dios, ¿no? Entonces, la pregunta 2 que dice ahí, ¿qué es más correcto decir? ¿La Biblia contiene la verdad o la Biblia es la verdad? Basado en el versículo. La Biblia es la verdad. Ujú. Y esa es pregunta de cajón del examen. Y esa es algo que debemos defender, ¿ya? Porque si decimos que la Biblia contiene la verdad de Dios, pero puede también contener, además de la verdad, cosas que son humanas, ¿no? Y no es así. Para nosotros, la Biblia es la verdad. La palabra de Dios, más que la Biblia, digamos, la palabra de Dios es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para descubrir esa verdad? Esa es nuestra chamba como cristianos. Nuestra chamba como cristianos, eh, finalmente, es descubrir esa verdad que está en su palabra para vivir mejor, ¿no? Entonces, Salmo 119:98, ¿qué dice sobre el estudio bíblico? Me has hecho más sabio que a mis perseguidores, porque tus enseñanzas están siempre conmigo. Ujú. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos hacemos más sabios y nosotros nos vamos dando cuenta con el tiempo que soy más sabio que otras personas. Es decir, tomo mejores decisiones que otras personas. Y no es para ufanarse, simplemente es para ver tu vida y decir, Señor, gracias, me has hecho tomar buenas decisiones. Por ejemplo, te comento, ¿no? En la iglesia de Bautista, cuando estuve,
habíamos como, en ese momento habían como 8 o 9 parejas que ya estaban enamorados, que hablaban de casarse. Y, y me acuerdo que ya los que estábamos más próximos a casarnos, tres, éramos cinco. Tres decidimos llevar el curso de matrimonios, el curso prematrimonial, y dos no quisieron. Los tres que hemos llevado, a donde nos enseñaron, nos hicieron estudiar algunas verdades bíblicas sobre el matrimonio, los tres que hemos llevado todavía seguimos casados. Los dos que no llevaron ya se separaron. Entonces, no es que el curso sea infalible, que si no llevas el curso te divorcias, no es así. Pero a lo que voy es que cuando tú buscas la verdad de Dios, te haces más sabio. Y es más probable, cuando eres más sabio, es más probable que tomes mejores decisiones. ¿Se entiende eso? Ujú, sí, Entonces, ¿tú quieres ser más sabia? sí, obvio. ¿Quieres tomar mejores decisiones en tu vida? Ujú, sí. Entonces tienes que estudiar la palabra de Dios, estudiarla y practicarla. Lee el Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. La enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. Ujú. Dice que la palabra de Dios nos ilumina, es decir, nos es como que se prende el foquito en nuestra mente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hay padres que eligen el camino de la agresión con sus hijos, y es una agresión constante, ¿no? Y cuando leen en Efesios que Padre no provoquéis a ira a vuestros hijos, se me prende el foquito, ¿no? Tal vez no estoy manejando bien los problemas con mis hijos, porque yo vengo y de frente empiezo a gritar, empiezo a hablar mal y no pregunto, no digo, no converso, ¿no? Entonces, de frente grito y pego y estoy provocando a ira, a rencor a mis hijos, ¿no? Entonces, la Biblia nos ilumina, nos hace aprender foquito. A lo más simple los vuelve, dejan esa sencillez, ese pensamiento, este, ese pensamiento simple. Por ejemplo, hay muchos que empiezan a venir a la iglesia evangélica y piensan que la vida cristiana es venir a la iglesia. Pero una vez que leen la Biblia, oye, no es solo venir a la iglesia, es que tenemos que hacer discípulos, es que tenemos que ganar almas, es que tengo que servir, ¿no? Y la Biblia te va iluminando. Es que no tengo que pagar mal por mal, tengo que a mis enemigos tratarlos con amor, ¿no? Entonces la Biblia te ilumina y te deja de ser, hace que dejes de ser una persona simple, ¿no? Ya no eres conocido o conocida como el vecino chismoso o el vecino pleitista. Ya deja de ser simple, ¿no? Dejas de ser el que se une a la mancha, ¿no? Por ejemplo, te comento, a ver, eh, a veces acá al principio cuando en la Villa 4 cuando sacamos a Centenario, bueno, sacamos es un decir porque yo no estuve, pero un grupo de vecinos ya le cortaron a la inmobiliaria para que deje de venir, para que ya no se haga cargo. Y vino la turba. No, no, nos quieren cambiar a los trabajadores a la mala, ¿no? Ya ya la inmobiliaria no esté, nosotros lo vamos a dirigir.
Ya, y cuando nos juntamos los 200, como 200 vecinos, ya, ¿quién se hace cargo? Y nadie quería hacerse cargo. O sea, fue fácil sacar a la inmobiliaria, pero después cuando quieres, tienes que asumir, nadie quiere asumir, ¿no? Pero ya algunos asumimos, ¿no? Entonces, la Biblia nos deja, nos saca de la simpleza, del montón, de dejar de hacer lo que los demás hacen. Entonces, eso es lo que hace la Biblia en nuestras vidas. 4. Además de estudiar la Biblia, es importante lo que dice Mateo 7:24 al 27. A ver, léelo. Mateo 7:24 al 27. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Ujú. Muy bien. Entonces ahí es claro, el que oye las palabras de Jesús y las practica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye la palabra de Jesús y no las practica es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál es el ejemplo? A ver, dame un ejemplo que recuerdes de alguien que haya puesto su casa sobre la arena. Como un ejemplo. A ver, ¿qué se te puede ocurrir un ejemplo de personas que hayan construido su casa sobre la arena y se derrumbó la casa? Personas que creen en ídolos, Mm, confían en esos ídolos y, y se encomiendan a ellos, pues, ¿no? ya, pero Es como, el ejemplo gráfico de... ¿Nunca has visto una casa que está construida sobre la arena y se cae por algún temblor, terremoto? sí, pero si la gente se construye en el cerro, ya pues se expone también. Ya. O te construyes en lugares que no son apropiados, ya pues de alguna otra forma también te vas a exponer. Ujú, Son riesgos. Y bueno, también depende de la construcción. Obviamente si haces de ladrillo y tiene una buena base, no le va a pasar nada, pero si es que es de madera, adobe, estera, obviamente se va a caer, pues no la casa. ujú. Tiene más En esos tiempos, probabilidades de que se en caiga. esos tiempos las casas eran simples, ¿no? Uno o dos pisos. Pero justamente, así como en Pisco, ¿no? Pasó un terremoto en Pisco y todo el pueblo se cayó porque es pura arena, ¿no? En cambio, por ejemplo, la cultura chavín, que está en partes de, a las faldas de los nevados, hace más de 3000 años que construyeron ahí y hasta ahora no se cae lo de Chavín, ¿no? Entonces, nosotros, como indicaste en tu ejemplo al principio, hacemos la... Cuando el secreto está en escuchar, pero practicar. No solamente es escuchar. Entonces, si yo escucho, pero no practico, mi vida está construida como las casas de Pisco. Un problema en mi vida, un sacudón en mi vida y se cae mi vida. Porque no construí sobre la roca, sino sobre la arena, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. Hay muchos que escuchan, pero no ponen en práctica, no ponen a Dios en primer lugar, no,
no practican nada nuevo, pasan los años, siguen siendo las mismas personas pleitistas, no son prudentes en sus palabras, no evangelizan, no aman a su prójimo. Parece en algún caso que para muchos la mayor meta como cristianos es casarse y ahí termina casarse de blanco y ahí nomás termina su trabajo como cristianos, pero no es así. Uno tiene que, como cristiano, seguir practicando la palabra de Dios siempre. Muy bien, sigamos. Número 6. Juan 7:17. A ver, hermana Karen, léalo por favor, Juan 7:17. ¿Está ahí, hermana? Hola, Sí, Juan 7:17, por favor, hermana. Buenas noches. buenas noches. No voy a poder hablar mucho ya, pero un ratito, voy a ver. Ya. A ver, Soraya, si no, léelo tú. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ujú. Entonces, eh, la persona que puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que estudia, el que hace la voluntad de Dios. Si tú solo escuchas, si tú solo escuchas, pero no haces, va a venir un maestro, un falso maestro y te puede engañar. Porque no estás seguro, porque no practicaste, ¿no? Por ejemplo, yo les hablo de los diezmos a la iglesia y, y no les exijo, yo les he enseñado que no es como en Israel, que Dios exige el 10% de tu fruto y todo eso, pero es un monto proporcional que uno debería dar para la obra de Dios. Y de repente viene otro maestro y es lo único, el diezmo es lo único que se indica en la IEP. Pero viene otro maestro, escogen otro pastor más flaco que yo, más guapo y todo, y que habla más bonito, y les dice, no, hermanos, ustedes también tienen que dar las primicias. ¿Qué son las primicias? Tu primer sueldo, tienes que darlo entero para la obra de Dios. Así lo interpreta. Y tienes también, hermanos, que traer tus ofrendas especiales en el aniversario y dar ofrendas especiales, ¿no? A la iglesia y un monto te ponen. Y después dicen, hermano, usted tiene que matar a sus gigantes, tenemos que sacar un préstamo cada uno, 1.000 soles, para comprar nuestro terreno que nos falta. Y así. Y hay hermanos como no, ni practican el diezmo, pero se emocionan y dan esas plata que les piden. ¿Por qué? Porque no practican y no practican y al no practicar no está seguro por qué lo hace, por qué hace las cosas. Y hay mucha gente que prefiere hacerle caso al pastor cuando pide las cosas de una forma emocional que practicar algo de forma constante. Entonces se dejan engañar porque no practican el diezmo, en este caso, ¿no? La mayordomía. O por ejemplo, este, si uno eh, no practica el amor al prójimo, viene alguien y te mete cualquier floro de que es el amor al prójimo y uno es engañado, ¿no? Entonces, para poder diferenciar entre un maestro falso
y uno verdadero, tenemos que conocer y practicar la Biblia. Hay que estar dispuesto a obedecer lo que Dios nos manda. Muy bien. Cuidado con los falsos maestros. Pregunta Soraya, si un predicador es popular, ¿indica eso que se apega a la Biblia? ¿Cómo indica eso que se pega a la Biblia? O sea, por ejemplo, ¿tú estás seguro que Marcos Witt todo lo que predica se apega a la Biblia? Mm, Dante Hebel, ¿a quién escuchas en internet? no exactamente. ¿No escuchas a nadie o no? No soy mucho de escuchar prédicas, pues. Ah, A ya. veces así que me salen así en videitos. Ya, pero, Pero no los conozco así como que con nombre exacto, no. Pues no, pero sí he visto así algunos. ya está bien. Pero ¿tú qué piensas? ¿Todos los que son populares se apegarán a la Biblia? A veces cuentan sus experiencias, pues no, no todo lo dicen en base a la Biblia. Ujú. Claro, la popularidad no tiene nada que ver con que es bíblico o no. Y nosotros como una iglesia conservadora son- creemos que debemos apegarnos a la Biblia. Y los que predican tienen que tener un sustento bíblico. Mínimo tienen que decir, hermano, busquen en tal pasaje y se ponen a buscar, ¿no? Entonces, eh, pero hay predicadores que no usan la Biblia, ni siquiera la agarran la ponen en su púlpito a veces, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado, ¿no? Sobre todo muchos de los predicadores modernos, populares, dicen, ah, Señor me ha mostrado esto y tenemos que ser de esta manera y de la otra manera y hablan un montón de cosas, pero no usan la Biblia, ¿no? Alguien quiere entrar. Muy bien. Hablando de falsos maestros, bienvenido Emil. Estamos bromeando. Estamos en los falsos maestros. Muy bien. Entonces, hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. Mateo 7:15, a ver, lee Soraya. Emil ya iba a ir buscando. Mateo 7:15. Sí. Emil va buscando Mateo 7:16 al 17. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ujú. Dice entonces que hay muchos lobos rapaces disfrazados de ovejas. ¿Qué quiere hacer un lobo rapaz? ¿Qué hace un lobo rapaz con las ovejas? Se las Soraya. come, ¿Ah? se las come. Se los come, ¿no? Así como la trucha estaba rica todos los días, se las come así con ganas. Entonces, los lobos rapaces vienen a saquearnos, hermanos. O sea, vienen a llevarse nuestro dinero, vienen a llevarse nuestro futuro. A veces se llevan la inocencia de los niños, ya me entenderán. A veces vienen a poder satisfacer su ego de que hay gente detrás de ellos. Entonces tengamos cuidado, ¿no? Una gran, un gran indicativo sobre lobos rapaces, un gran indicativo para un verdadero maestro es el servicio, ¿no? Si el pastor solamente piensa en predicar en el púlpito y nada más, y no se le ve un esfuerzo mayor por algo más, hay que tener preocupación, ¿no? Claro está que, por ejemplo, yo estoy más joven y yo puedo irme a armarme la carpa, puedo ir cargar cosas en el carro.
Ya si están mayorcitos ya no le vas a exigir lo mismo, pues, ¿no? Pero hay muchos pastores que dicen, no, yo solo predico, de mi edad, yo solo predico, yo solamente estoy para poder compartir la palabra de Dios. Nunca lo ves trapear, barrer, clavar un clavo, ¿no? Este, no hacen, los hermanos tienen que hacer y el pastor no hace, ¿no? Ahora tampoco se malacostumbren a que el pastor haga todo. Tampoco tenemos que ir al otro extremo, ¿no? Pero esa es una gran preocupación. Los lobos rapaces se visten de ovejas. Parecen buenos. Parecen lo máximo, ¿no? Pero tengamos cuidado. ¿Qué dice Mil Mateo 7, 16, 17? ¿Estás, Emil, o no? Tu micro. Ah, está en el bus, ya. Está bien, Emil. Te perdono. Lee entonces ahí, que estás ahí nomás en el versículo. Estás premiada. Sí, segunda de Timoteo No, 2:15. Mateo 16. Ah, ya había buscado el otro. Ya no importa, no Mateo importa. Estás 10, premiada, pues hoy día. Un puntito más. Mateo 17, 16. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ujú. Entonces, a los verdaderos maestros los reconocemos por sus frutos. ¿Ya, hermanos? Por sus frutos. Entonces, ¿qué son sus frutos? Por ejemplo, imaginen que ya yo me fui de pastor a otro lado ya, porque Dios me envió, o me fui al cielo, porque mi corazón no aguantó, lo que sea que pase. Pero el, ustedes tienen que elegir otro pastor, y vienen como tres pastores. Y ustedes tienen que elegir. Yo lo primero que haría, su currículum. ¿Qué iglesias ha estado? Y mínimo llamaría de su currículum, llamaría a dos por iglesia y verificaría si lo que dice en el currículum es verdad o no. De repente ha estudiado ha sido pastor en una iglesia y salió mal. Entonces llaman a la autoridad eclesiástica de esa iglesia, averiguan quién es la autoridad. Incluso una falsa oveja te puede poner un dato falso. Te dice referencia a tal hermano, pero tal hermano ya tampoco está en la congregación. Entonces tienes que averiguar quién es el actual presidente de esa iglesia y preguntarle cómo se fue ese pastor de esa iglesia. Entonces, hermanos, tienen que hacer todas esas averiguaciones. Conmigo ustedes se la llevaron un poco más fácil porque el pastor Eliseo Vilches es el que ya me conocía y yo era presidente y predicador en otra iglesia. Entonces, ya el pastor Eliseo es el que un poco el que dio su aval para yo estar acá. Pero en un futuro, cuando yo me vaya, por X razones, y les toque a ustedes buscar un pastor, tienen que ser exhaustivos. No pueden ser, ay, mira, qué bonito currículum. No llaman a nadie. La flojera tienen que votarlo, hermanos. Tienen que llamar. Tienen que preguntar sus antecedentes. Averiguar si lo que dice en el currículo es verdad o no. Si es un pastor del presbiterio hay mayor garantía. Pero si por A o B nadie del presbiterio quiere venir al bosque y hay un predicador que es fuera de la IEP, es posible una vez que no hay nadie en la IEP, pero tienen que averiguar bien porque puede ser un falso maestro. Si por ejemplo en su currículum hay unos años, no registra dónde estuvo los últimos 2 años, tienen que preguntarle, hermano, por qué en su currículum dice que en estos 2 últimos años no he estado en ninguna iglesia. ¿Qué iglesia ha sido miembro? No, que me fui de una iglesia y he estado
yendo de sitio en sitio. Ah, cuidadito. Si una persona ha estado yendo de una iglesia en otra iglesia y no se ha establecido, eso me indica que puede ser problemático, ¿no? Una persona que, un buen predicador, siempre está comprometido en una iglesia, ya sea que lidere o no, de repente dejó de ser pastor, pero está apoyando en la iglesia en enseñanza solamente, en una iglesia, pero su membresía tiene que estar en un lugar, no puede estar, voy a un lado, voy a otro, hago lo que quiero, así no es un predicador. Entonces, estoy dando tips, tienen que apuntar cuando le entreviste a un nuevo pastor. Y hermanos, les toca, Emil, tienes que ser exhaustivo, ¿no? No nada que, ya, de una vez él, ¿no? No, hay que ser exhaustivo, hacer las preguntas. Otro fruto, ¿dónde está su esposa? Últimamente los pastores no quieren ir con sus esposas a las iglesias. Aparecen el pastor y la esposa aparece solo para los aniversarios, ¿no? Y no es así. Cuando quieren los frutos de los pastores, maestros, ¿dónde está su esposa, no? A sus hijos tienen que ser respetuosos. Si sus hijos ya llegan a la adolescencia y son medios rebeldes, no pueden juzgar al pastor por eso. Yo sí creo que es injusto juzgar a un pastor cuando sus hijos son medios rebeldones, todo, porque ya cuando están en la adolescencia, por más que los críen bien, a veces se rebelan, ¿no? Entonces, no, no tanto juzgar por la actitud de sus hijos. Si no va a la iglesia, no debemos estar juzgando al pastor por eso. Pero lo que sí, si el pastor permite que su hijo viva una vida pecaminosa dentro de su hogar, una vida escandalosa, que practique la fornicación en el hogar del pastor, en la casa del pastor, ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, eso sí, un hijo puede hacer lo que quiera fuera del hogar, una vez que se va del hogar, pero mientras vive en la casa de los padres, respeta la regla de los padres. No llega a la hora que le da la gana, no llega borracho, no llega, ¿no? Como le da la gana, no fuma en la casa, no. Se respetan las reglas del hogar. Otro fruto que puede ser, le estoy dando las fijas, hermanos, para que elijan su próximo pastor. Otra fija es que, lo que le dije hace un rato, si el pastor no quiere hacer nada más que predicar, tengan cuidado. Tengan cuidado, ¿no? O sea, obviamente, por ejemplo, ahorita estoy que hago muchas cosas y el propósito es ganar almas, entrenar gente y que haga cosas que yo estoy haciendo. Porque yo no puedo estar en el mismo ritmo toda la vida. Es más, quisiera predicar mejor, quisiera hacer más estudios bíblicos de mejor manera, quisiera visitar más, pero para eso tengo que delegar a otras personas. Pero no puede ser que un pastor solo predique los domingos y nada más, y nunca más aparece. No, eso no es un siervo, pues. Otras cosas que indica, frutos. Ah, ya, este, a las personas tienen que tenerla unos 2, 3 meses por lo menos. O sea, si hay un pastor nuevo que quieren contratar, tienen que hacerlo predicar, venir, visitar la iglesia por lo menos medio año. No inviten, no tengan cuidado. Puede ser la voluntad de Dios un día que manda a alguien especial y es la voluntad de Dios. Pero lo mejor es encontrar, o sea, invitarlo varias veces a predicar para que Dios vaya, para que lo vayan conociendo y el Señor vaya confirmando en los corazones si esa persona es para la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, hay algunos tips. ¿Alguna pregunta sobre esos tips? Soraya, ¿tienes una pregunta? No, pastor, está claro. Ya. Ya, cualquiera puede preguntar, si no está en el bus, está ocupada, calienta micro. Bueno, 10. Ahora sí, Pablo en 2 Timoteo 2:15. ¿Qué dice Soraya? A ver. Segunda de Timoteo 2:15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. La palabra de verdad. Ujú. Tenemos que tener cuidado qué cosa enseñamos, ¿ya? Que usamos bien la palabra de verdad. No debemos torcer la Biblia y no debemos inventar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si así me imagino la historia de Lot, su esposa de Lot estaba corriendo y volteó y no y se convirtió para ver la ciudad y se convirtió en una estatua de sal. Eso tiene mucha representatividad sobre no sobre aprender a dejar el pasado en el pasado, ¿no? A veces paramos viendo cada rato el pasado con nostalgia y Dios quiere que aprendamos a caminar hacia adelante, ¿no? Eso puede ser una aplicación de ese verso, ¿no? Otro puede ser que uno a veces extraña los frutos del pecado y mira atrás, ¿no? Cuando Dios castiga, ¿no? Pero lo que yo no puedo decir es inventarme algo como que la esposa de Lot era una pecadora más, que no debió ni de salir, porque si estaba escapándose porque su esposo era Lot, algo así. Eso no es verdad, pues eso no dice la Biblia. Entonces yo no puedo inventarme cosas que pasaron. Algunos inventan cosas por tratar de dar una explicación y eso no debe ser así, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de torcer, ¿no? Por eso dice que debemos usar bien la palabra de verdad. La podemos usar mal, la podemos usar mal. Todas estas sectas, estos apóstoles que hay en estos tiempos, están usando mal las escrituras, ¿no? Y no quieren entenderlo. Pero bueno, no estoy para criticar ahorita eso. Entonces pregunta, ¿hay predicadores que usan mal la palabra? ¿Sí o no? ¿Qué dice Mil? A ver, escribe. Oye, no, mejor que no escriba, le pueden robar el celular, mejor no. Soraya, ¿qué dices? Sí, hay predicadores que usan mala palabra. A ver, dame un ejemplo de algo que hayas escuchado, que cómo usan mala palabra. Mm, o sea, bueno, yo he visto de, de otros así en una red social que me salió que dicen que van a sanar al que está enfermo o que van a sacar demonios y con su poder y gritan y no sé, o sea, siento que eso es mucha exageración y no lo creo realmente. Siento que no va acorde a lo que dice Dios y me sorprendo cuando veo eso, me asusto, me da no sé qué. Por tu casa Creo paran que liberando demonios, ¿no? sí, por eso es que incluso Hasta, hay una red social y yo veo un montón de gente que creen que van. La verdad no sé si será actuación o qué será. hasta acá los escucho en Villa. Yo a veces digo, y si me voy y finjo que tengo tal, no sé, o tal vez no quedarán, o tal vez quién sabe y algo me pueda pasar. Digo, mejor no voy, no sé, pero sí, o sea, me da como que un no sé qué, pues, ¿no? Porque veo tanta gente, tienen tantos seguidores y, y que van ahí y hacen un montón. Para mí es como un teatro, pues, ¿no? Pero la gente está ahí, pues, ¿no? O O sea, sea, no sé si la gente es engañada o realmente cómo hacen, ¿no? No sé, pero yo lo veo eso como algo no se está predicando de acuerdo. ujú. El tema, tienes razón en eso, ¿no? Ahora,
Cuando Jesús ve a exorciza, eran personas que el pueblo los conocía y el pueblo pudo ver cómo fue liberado de demonios, ¿no? Yo hasta ahora no veo ningún endemoniado por las calles, ni un loco calato, como dicen, ¿no? Por las calles por esta zona de Caraballo. Y yo no sé cómo hay tantas liberaciones de demonios y no veo gente así, ¿no? También pastor, dicen que traen paralíticos, traen personas tiradas en una cama y dicen que se va a sanar. No sé cómo hacen, pero se paran. Se ¿Pero los has paran. visto? Sí, muestran sus videos, como que se están parando. No Ah, sé. mándame el enlace, quiero ver. Porque yo una vez pasé estaba por Puente Piedra y había un grupo de hermanitos y decían, hoy vamos a hacer milagros, hoy vamos a sanar, ¿quién quiere ser sanado? Y de ahí de lejitos a una señora le están, ya, te toca a ti, te toca a ti. Y la señora estaba bien, pero cuando fue a donde estaba el que iba a sanar, como que estaba aparentando alguna dolencia, una cojera o algo así, ¿no? Entonces, algunas cosas son armadas y dicen que es para que los demás crean, ¿no? Pero eso no puede ser así. Hay personas que utilizan la palabra de Dios y la tuercen. Y lo peor es la ignorancia, ¿no? La ignorancia de quienes lo siguen. Hay formas de usar mal la palabra, ¿no? Como dice Emil, hay predicadores conocidos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo predica Dante Gebel porque me da risa y a mí me gusta reír bastante. Y Dante Gebel da risa, es un cómico nato. Pero hay muchas cosas que dice que no están de acuerdo a nuestra doctrina, ¿no? Hay reflexiones interesantísimas, o sea, hay buenas ideas, pero también mezcla las cosas buenas con las cosas malas. Entonces está mal eso, pues, ¿no? Y él nunca agarra la Biblia. Se refiere a versículos, pero nunca agarra la Biblia. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, eh, por más que los predicadores vengan los modernos con nuevos atuendos y nuevas costumbres, tengamos cuidado si no usan la palabra de Dios correctamente. Por ejemplo, yo tenía un pastor que malinterpretaba un versículo y siempre lo malinterpretaba y por más que le corregí lo malinterpretaba. En Deuteronomio, no recuerdo el versículo ahorita, pero dice, eh, Dios nos ha llamado para ser cabeza. ¿Han escuchado eso? ¿Esa frase o no? ¿Han Creo que escuchado sí, Soraya? creo que sí. ¿No? ¿O sí? Creería que sí. Ya. Eso muchos repiten. Dios nos ha llamado para ser cabeza y entonces nosotros estamos llamados a ser cabeza. Estamos llamados a ser cabeza. Siempre hablan de ser cabeza. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si somos obedientes a Dios, Dios nos pondrá por cabeza. Es muy diferente al hecho de que nosotros busquemos ser cabeza, ¿no? Cuando yo busco ser el primero en todo, está mal. Cuando soy obediente a Dios y Dios me pone por cabeza delante de otros, eso está bien. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí, pastor. Entonces, a veces uno puede sacar de contexto un versículo con unas palabritas y es otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que usar bien la palabra de Dios. Luego el material te enseña cómo escoger una iglesia que predica la verdad. Obviamente esto pasa si un día se mudan, se casan y se van a vivir a otro lado. Entonces, tienen que hacerse ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, los mensajes que exponen la Biblia en forma ordenada y clara en la iglesia. Los líderes son hombres de fe, muestran el fruto del Espíritu.
hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismo. Existe la manipulación. Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros. Predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo. Animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos. En esta iglesia alaban a Cristo más que a los que ministran. Los mensajes edifican más que regañan. Enfatizan la gracia por encima de las reglas. Entonces, hermanos, tenemos que hacer este examen si algún día nos cambiamos de iglesia porque nos mudamos o algo, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer esta evaluación. No vale ir de frente y decir, ¡ay, qué bonita iglesia! El pastor predica hermoso. Fuiste una vez y ya te enamoraste. No. Es igual que una relación. Una relación no puedes enamorarte la primera vez, ¿no? Tienes que conocer a la persona. Igual uno tiene que conocer a la iglesia y hacerse estas preguntas. Porque yo me acuerdo que había una joven que estuvo en mi reunión de jóvenes y después estuvo 1 año, 2 años y se bautizó incluso en la iglesia que estaba, pero después se desapareció. Y después de unos años la encuentro y le pregunto, ¿dónde estás yendo? ¿Estás yendo a una iglesia? Sí, estoy yendo al aposento alto. Y yo le digo, ¿al aposento alto? No. ¿Pero está bien ese lugar? Le pregunté, porque yo tenía referencias que andaba mal, ¿no? Sí, que es lo máximo, que el pastor lo máximo, que todo lo máximo. Bueno. Y después pasó lo del estadio de Alianza Lima, que pidieron plata, que quisieron tomar el estadio y tanta cosa. Y, y y recién ahí se dio cuenta de que estaba mal, de que esa iglesia no era la adecuada. Pero ya cuánto tiempo desperdició ahí y peor, cuánta plata perdió dando a esa secta, porque es una secta. Y, y al principio disculpaba al pastor, no, que el pastor no es así, hasta que después se fue a otra iglesia, ¿no? Porque ya se entendió que estaba mal, porque no se hizo las preguntas, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Lo mejor es, si están en la IEP y algún día se casan, se van a otro lado, yo les recomiendo que vayan a una iglesia que tenga, como la IEP, que tengan una denominación clara. La Alianza Cristiana, si es bautista, ¿qué tipo de bautista será? Porque los bautistas son independientes, ¿no? Yo vengo de las bíblicas bautistas, que bueno, son sanas, casi todas las bíblicas bautistas que conozco, ¿no? Entonces, eh, tenemos que siempre estar hacernos las preguntas, no simplemente ir por ir, ¿no? Muy bien, vamos a esta última parte, interpretando la Biblia. ¿Por qué hay tanta confusión en cuanto al significado de algunos pasajes? Los siguientes principios sencillos nos pueden ayudar. Entonces, cuando leas la Biblia, Soraya, tienes que tener este tiempo, igual en Karen. Tienes que tener estas premisas. Hay que leer la escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir sin tener prejuicios o ideas preconcebidas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué entiendes, Soraya? A ver, Soraya, ¿qué entiendes cuando le dicen a Jesús, Jesús, afuera están tu madre y tus hermanos? Y Jesús le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Su micro está apagado, Soraya, por si estás hablando. Dígame, pastor. Había salido. Y la escritura dice que tienes que estar con la mente abierta. Te pregunto. A ver, voy a leer mejor el verso ya que estás. Con la mente abierta tengo que estar. ¿Cuál es el verso? ¿Cuál es el verso? A ver.
Ya, a ver. Cuando le preguntan a Jesús que están buscándolo su madre y sus hermanos, porque pensaban que estaba loco, Jesús le dice al que le pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué significa ese verso para ti? Que los que hacemos la voluntad de Dios somos parte de su familia. Ujú. Ahí entendían, creo que por qué no hace caso a sus hermanos o a Ujú. su... Pero él, ¿Sabe qué? él había venido a un objetivo principal, pues no había venido por, por las personas que necesitan de él, pues no, porque él tenía acá un propósito, un fin. Entonces, más allá del interés personal que pueda tener su familia, a él le importaba más la gente, pues no, su misión. Ujú. Por eso dijo que los que hacen la voluntad de Dios, y ellos son sus hermanos y su madre. Claro, pero tú puedes, está bien lo que has dicho y si tú profundizas más aún, lo que está diciendo Jesús es que el vínculo espiritual es más fuerte aún que el vínculo carnal. Y, pero hay muchos que no aceptan eso, ¿no? Entonces, hay muchos que, como dice este punto, nuestros prejuicios de que la familia es más importante o ideas preconcebidas, a veces son muy fuertes y no podemos entender que, que para Jesús es más importante el vínculo con aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es difícil de entender. Por eso dice que debemos leer la escritura con la mente abierta. Si no tenemos la mente abierta, no vamos a cambiar ciertas cosas. Vamos a querer amoldar la Biblia a nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, si por ejemplo la próxima truchada o pollada, lo que hagamos, esta vez sí todos tenemos que servir, sepas o no sepas cocinar, porque todos somos siervos. Y los siervos servimos, ¿no? Entonces, y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Si yo fuera otro pastor, diría, ay, ¿por qué yo tengo que estar a las 6 de la mañana armando la carpa? Y los demás hermanos varios están durmiendo. ¿Por qué el pastor tiene que armar la carpa? ¿No? Y, y no es así, pues todos somos siervos y todos debemos servir, ¿no? Eh, entonces, tenemos que tener la mente abierta. Si no tenemos la mente abierta, no cambiamos. No cambiamos. Si estamos, amoldamos la Biblia a nuestra forma de pensar y eso está mal. Nuestra forma de pensar tiene que amoldarse a la palabra de Dios. Es a la inversa. Interprete la Biblia literalmente. Hay que entender las palabras en su sentido normal. No trate de espiritualizarla. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Lo que está en la Biblia, eso es el significado. Ustedes todo su material les dice, les hace una pregunta y les pone un versículo. Y ustedes tienen que responder lo que está en el versículo. Eso es la forma de interpretar. Hay quienes interpretan que cosas que no dice la Biblia, porque empiezan a espiritualizar, ¿no? Y y así empiezan a hablar, por ejemplo, ¿cómo empezó el bautismo de niños en la Iglesia Católica? No, la salvación viene por luego de ser bautizado, ¿no?
creían los católicos. Para salvarse uno también tiene que ser bautizado, pero también los niños tienen que salvarse. Entonces los niños también tienen que ser bautizados. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice, pero espiritualizan y crean algo, ¿no? ¿Cómo espiritualizan algo y crean otras cosas? Ay, si Dios es padre, también debe haber una diosa madre. Y tratan de justificar que hay una diosa madre. Entonces, ya salieron y espiritualizaron cosas que no tienen nada que ver. Porque el Padre, Dios Padre, tiene que haber una relación con Dios Hijo y con nosotros como nuestro Padre espiritual. En ningún momento la Biblia habla de una relación de Dios a madre, pero se espiritualiza. A ver, Soraya, dime. Pastor, una consultita. Dime. Eh, con respecto al tema de así como usted menciona eso, eh, ¿cómo salió eso de que, no sé si en la Biblia lo dice, ya tal vez no me acuerdo, pero ¿cómo salió eso de que el varón te tenga que dar un anillo para casarse? Ah, Si no te da anillo, no sé, o sí tiene que dar un anillo. ¿Cómo salió eso? es una costumbre, ¿no? No es bíblico, En la Biblia no dice. o sea, no pasa nada entonces. Ya voy a buscar, pero yo entre lo que sepa, la Biblia no hay un anillo, ¿no? Fue acá según el Wikipedia, se originó en Roma, ¿no? Las novias recibían dos anillos, uno de hierro para labor de casa y uno de oro para lucir en público. No era como un símbolo de propiedad, los anillos. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de dar anillos, ¿ya? Pero si por A o B no te casas porque no te alcanza el anillo, para el anillo, bueno, pues no, cómprate un anillo barato, pues no tiene que ser caro, por último, ¿no? Yo sé que a las No, pero mujeres fue el tema de hacer como que un paréntesis al hecho de que si bien es algo que habitualmente todo el mundo lo hace, sino que yo no lo había escuchado en la Biblia, entonces tenía esa duda de si realmente, cómo surgió eso, pues, ¿no? ujú. ¿Cómo surgió Sí, si y es anteriormente... muy, o sea, es muy humano ponerse a comparar, mira mi anillo, sobre todo en la televisión te impulsa eso, mi anillo mira esa piedrota, mira esto, y se ponen a comparar, ¿no? Que tiene que ser, pero eso es muy humano, o sea, en realidad el anillo de compromiso tiene que ser una muestra de cariño, no tiene que, ni siquiera es bíblico, ¿no? Es una costumbre que demuestra, obviamente que debe ser el esfuerzo, ¿no? Eh, lo que siempre se ha acostumbrado antes siempre ha habido costumbres bíblicas, pero no es un mandado tampoco, de dar una dote, de dar algo así, ¿no? Por la hija, a la familia que se está llevando, pero eso es el Antiguo Testamento. La Biblia no te impone eso para el Nuevo Testamento. Eh, entonces está bien, eso no es bíblico y es una muy buena pregunta. Ahora yo no quitaría de que también el hombre se la lleve fácil, como en algún momento te lo dije, ¿no? Este, si todo va a ser, ay, así nomás, ay, nos juntamos así nomás, ay, nos casamos así nomás. Esa actitud de un varón así no te va a llevar a un buen futuro, ¿no? No, no está en la Biblia. No, no está en la Biblia. Hay algunos así tacaños que todos dicen que no está en la Biblia. Usan la Biblia cuando les conviene. Y también no es no es válido. Pues no, si alguien cuando le conviene usa la Biblia y cuando no le conviene no la usa, entonces no, muy oportunistas sus argumentos, ¿no? Yo daba anillo, no es el más caro del mundo, pero está bonito. No me arrepiento, me siento contento y yo animaría que los hombres hagan ese esfuerzo porque es una costumbre que no es mala, no te hace más pecador, pero si no te alcanza para un anillo, no sé, pues algunos quieren de 3.000 soles, 4.000 soles, un anillo simple de 200, 300,
también más importante, creo yo, es pensar en comprar una casa, poder, si te está prometiendo una casa o algo, tampoco de Temu, no, pues, o sea, no, no sé, pues, o sea, yo no voy a imponerle a cada pareja cómo tiene que hacer las cosas, pero lo que tiene que ver es que el hombre se esfuerce, ¿no? O sea, mínimo, lo mínimo que debe ofrecer un hombre a una mujer es el proyecto de una casa. Eso es lo mínimo. Porque hay hombres que se malgastan su plata en cosas banales toda la juventud y después no tienen para la casa, quieren vivir alquilados o se confían en vivir en los suegros, ¿no? Y eso no es así. Entonces, hay que ahorrar, hay que juntar, pero sobre todo cumplir la santidad en que uno tiene que unirse en matrimonio. Muy bien, sigamos, pues si no nos perdemos. Pero buena tu pregunta. Interpretando la Biblia, toma en cuenta el contexto del versículo que trata de interpretar. El contexto se refiere a los versículos que vienen antes y después. Si no tomamos en cuenta el contexto, se puede torcer la interpretación. Hermanos, siempre lean el contexto. ¿Ya? Cuando yo leo Filipenses 4:13, todo el mundo usa ese versículo. ¿Qué dice? Lo sabes, Soraya, debes saberlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá, entonces todo puedes. Sí, pues pastor, eso me da ánimos. A que todo puedo. Ah, su macho. Está bien. Y es un buen versículo. Pero tenemos que tener claro que ese versículo, su contexto, dice el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para poder padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el contexto te dice que está hablando de situaciones económicas sobre todo. Entonces, todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Cuando hay plata y cuando no hay plata. Es su contexto. Algunos usan ese versículo para justificar cualquier cosa. Y eso no está bien. Tenemos que utilizar el versículo en su contexto. ¿Ya? Sigamos, a ver, sigamos. La Biblia se interpreta a sí misma, comparando un pasaje con otros. Esto ya es cuando hay un versículo que te confunde. Ahorita está en un nivel que deben preguntarme para darles otro versículo que afirmen lo mismo. Pero por lo general, una verdad bíblica tiene que estar amparada en 2 o 3 versículos, no solamente en uno. Cuando te confunda algo, pregunta, ¿ya? Ahorita están en la etapa de preguntar. Último, tome en cuenta el uso de las figuras del lenguaje como metáforas, símiles, analogías, hipérboles, etc. Por ejemplo, cuando dijo Cristo soy el camino, está hablando en un sentido figurado, ¿no? Cuando hace una pregunta hay que leer como pregunta. Cuando hay una exclamación tenemos que leer como exclamación. Muy bien, ahí está el versículo de memoria también. Según Timoteo 2:15. Muy bien, hermano, me pasa un poco la hora, pero está interesante, muy interesante este tema. He dado varios tips. Ya Soraya va a ser anciana en la iglesia, futura anciana. Así que ya sabe de todo ya. Muy bien. Estamos en la lección 12 y voy a dejar una tarea, ¿ya? Van a averiguar, y los voy a mandar por WhatsApp, pero van a averiguar para dentro de 2 semanas qué es el postmileniarismo, el premilenarismo y el amilenarismo, ¿ya? Les voy a apuntar los nombres, pero tienen que averiguar para dentro de 2 semanas, saber de qué se trata, porque va a ser previo a la clase 14, tengo que hablar ese tema, pero tienen que venir con cierto conocimiento, ¿está bien? Muy bien, y voy a tomarles un examen de una vez hasta la próxima lección voy a tomar un examen de todo, no va a ser verdadero y falso nomás, así que no se asusten.
pero va a ser de 40 preguntas, medio, pues es bastante, ¿ya? No se preocupen, pero va a no estar difícil, pero tienen que tengo que saber si saben, ¿ya? Entonces, vamos a orar. Hermano Emil, por favor, diríjanos en oración.